Esto es nuestro presidente, Abraham Lincoln. En Eclesiastés 2:3-11, el rey Salomón abiertamente comparte algunas de sus experiencias personales de cómo el alcohol había traído solo vacío en su vida. Solo vacío. También en ese mismo Eclesiastés 10:17, una bendición se promete a las naciones que tienen los líderes políticos que se apartan de la embriaguez. De acuerdo con Isaías 5:11-13, fiestas desenfrenadas, que son las orgías, solo conducen a la cautividad y a la destrucción de las personas honorables. Fíjense en ese señor, se está lambiendo ahí la mano. De acuerdo con Isaías 5:11-13, dice, el alcohol había causado la destrucción de multitud de personas. ¿Cuántas personas no han sido afectadas por este alcohol? ¿Cuántas personas no han muerto inocentemente por causa del alcohol? Esto es lo que sus hijos están viendo, hermanos. Todo está nice, todo está muy bonito, todos se la están pasando muy chévere. Bud Light, mucha sexualidad. Estos son los anuncios del alcohol. Cuidado, hermanos, con lo que sus hijos ven. Isaías 24:9 muestra que el consumo de alcohol en realidad provoca depresión y la amargura. Yo me sentí muchas veces deprimido. Muchas veces me sentí deprimido. ¿Por qué? Porque empezó todo bonito, así como las fotos que vieron ahí. Pero después, abandonado. Después, solo. Después, triste. Después, deprimido. Después ya ni el alcohol mismo satisfacía mis deseos. Después ya ni las drogas llenaban ese vacío que yo tenía. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios sí llenó ese vacío. Hermanos, Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso y Dios puede llenar nuestro vacío que a veces tratamos de llenar con estas cochinadas. Porque eso es lo que es suciedad. Estoy hablando del alcohol, del vino fermentado. En Isaías 28:1, la calamidad y el desastre es sobre los borrachos y los que han sido vencidos por el vino. Estas son las fotos que no te enseñan las cervezas. Estas son las fotos que no te enseña el tequila. Estas son las fotos que no te enseñan las compañías de Napa. Estas son las fotos que no te enseñan. Una persona empobrecida, una persona que ya lo ha perdido todo, una persona que ya ha perdido la confianza, la fe de todos. Una persona que todos dicen, tú no sirves para nada. Tú has escogido tu camino, no pidas mi ayuda. Tú has escogido tu estilo de vida, tú no vales nada. Eso no te muestra las cervezas de alcoholismo. Aquí está mi hermano que me estaba platicando de que él pasó por una situación así, donde ya nadie creía en él, donde ya estaba viviendo abajo de los puentes, donde el alcohol se había burlado de él. Pero me da gusto que hoy está en la casa de Dios. Me da gusto que hoy se regocija porque él sabe que algo está pasando en su vida. Él sabe que su vida está siendo transformada. Él sabe que hay algo ahí para él, que hay un consuelo, que hay una esperanza. Él sabe que su esposa va a ser llena de esa paz también. Miren esta foto, hermanos. Estas son las fotos que me hacen enojar. Isaías 28:7-8 dice, se nos dice cómo incluso los ministros han sido desviados por el vino. Los mismos ministros han sido desviados por el vino. Yo no lo digo, hermanos, otra vez. Lo dice la palabra de Dios.
Ahí ven Isaías 28, 7 al 8. Búsquenlo en su Biblia. Vean que no soy yo el que lo digo, sino la palabra de Dios. De nuevo en Isaías 28, 7 al 8 se nos dice que los ministros que son absorbidos y destruidos por el uso del vino. Sí, hermanos, por el uso del vino. De nuevo se nos dice cómo el consumo de alcohol trae a ministros en una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. Hermanos, es triste una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual donde uno justifica, viendo lo que está haciendo el vino, pero uno sigue justificando el alcohol. De nuevo se nos dice que el consumo de alcohol hace a los ministros tropezar en su posición y responsabilidades oficiales. Y finalmente en Isaías 28, 7 al 8 vemos que los resultados finales de beber vino y varias formas de alcohol es vómito y suciedad. Una evaluación honesta de los resultados de esta bebida repugnante. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Es de que el alcohol destruye. El alcohol es una suciedad, un vómito. En Jeremías 35, 5 al 8 y el 14, un padre es mandado por Dios para ayudar a su familia de tomar una posición contra el alcohol y por su compromiso con la abstinencia total de alcohol. Nosotros como líderes del hogar tenemos que mostrar ese ejemplo. Tenemos que poner, ¿cómo es que le podemos decir a nuestros hijos, mi hijo, tú no tomes, pero luego él nos ve tomando? ¿Cómo es que podemos decirle a nuestro hijo, hijo, no fumes, pero nos ven fumando? ¿Cómo es que les podemos decir, mi hijo, si andas tomando te vas a meter en problemas y luego no te la vas a andar acabando, como acostumbramos a decir los mexicanos? Si nosotros mismos no nos la andamos acabando. Es la verdad, hermanos. Nosotros somos llamados a poner el ejemplo. Mi hijo, ¿sabes qué? Yo no tomo porque el vino va a destruir mi hogar. No tomes, mi hijo. Mi hijo, yo no tomo porque el vino ha causado tantos problemas en la sociedad, en las familias. Mi hijo, no tomes. Es diferente. En Ezequiel 44, 21 leemos, uno de los requisitos por los sacerdotes para ministrar delante del Señor es la de no beber vino. Luego en Daniel 5:4 se nos dice cómo la gente que bebió el vino comenzó a alabar y adorar a dioses falsos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tomamos, por lo menos yo, cuando tomaba, a mí me encantaba escuchar música de Temerarios, de Vicente Fernández. Es más, hasta compraba pistas para cantar ese tipo de música. O sea, me desviaba. Yo conocía de Dios en ese tiempo y yo que decía, mejor otro día, Señor. Ahorita no, otro día. O sea, ponía mi atención en otras cosas. Cuando ponemos el vino enfrente de nosotros, nuestra atención aquí está. En Oseas 3:1 Dios habla de la mujer adúltera que era una amante de ¿qué, hermanos? Una amante del alcohol. Les dije, hermanos, que iba a haber mucha escritura. Amén. Hay mucho, hermanos, hay mucho. La palabra de Dios habla muchísimo. Nos advierte vez tras vez, tras vez, tras vez acerca del alcohol. Lo que pasa que no es un tema muy popular. ¿Cuántos de ustedes han escuchado servicios en las iglesias que hablen acerca del alcohol? Que digan, señores y señoras, hermanos, hermanas, hay un problema grande que se llama el alcohol. ¿Por qué? Porque tal vez ellos mismos se toman su copita. Porque tal